Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y noticias jugosas, porque precisamente de eso vamos a hablar hoy. Si lo adivinaron por el título, vamos a sumergirnos de lleno en el universo de las telenovelas turcas, el romance, los rumores y, por supuesto, la incógnita que a todos nos tiene en vilo: ¿qué está pasando realmente entre Demet Özdemir y un misterioso italiano? ¿Y dónde queda Can Yaman en toda esta ecuación? Agárrense porque este chismecito viene cargado de drama, intriga y, como siempre, mucho corazón. Demet Özdemir, la reina indiscutible de la pantalla turca, nos ha robado el corazón con su talento, su carisma y, sobre todo, esa sonrisa que ilumina cualquier habitación. La hemos visto enamorarnos, sufrir, reír y luchar en cada uno de sus papeles, y la admiramos por su profesionalismo y su autenticidad. Pero como todos sabemos, la vida de las celebridades no es solo alfombras rojas y flashes, también está llena de presión, expectativas y, por supuesto, mucha especulación sobre su vida personal. Y es precisamente esa especulación la que nos trae aquí hoy. Antes de que nos sumerjamos por completo en el drama, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo, análisis de telenovelas, entrevistas exclusivas y mucho chismecito del bueno. Así que si aman el drama tanto como yo, este es su lugar. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. La noticia bomba, el rumor que ha sacudido los cimientos del fandom turco, es la supuesta relación entre Demet Özdemir y un misterioso italiano. Sí, lo escucharon bien. Aparentemente nuestra querida Demet podría haber encontrado el amor en tierras italianas. Y digo podría haber encontrado porque, como siempre, en estos casos hay mucha especulación y poca confirmación oficial. Pero, ¿de dónde surgió este rumor? ¿Quién es este misterioso italiano que ha conquistado el corazón de nuestra reina turca? Todo comenzó hace unas semanas, cuando Demet fue vista en Italia, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Hasta ahí, todo normal. Demet es una mujer trabajadora que se merece un descanso. Pero las redes sociales son un arma de doble filo, y los fans, con su ojo de halcón, comenzaron a notar ciertos detalles sospechosos. Fotos subidas a Instagram con locaciones similares a las de un apuesto italiano, comentarios crípticos en redes sociales y, lo más jugoso, testimonios de personas que aseguraban haber visto a Demet en compañía de un hombre descrito como alto, moreno y con un acento italiano encantador. La bomba estalló cuando una revista italiana publicó unas fotos borrosas de una mujer, que se parecía mucho a Demet, abrazando a un hombre en una calle de Roma. Las fotos no eran lo suficientemente claras como para confirmar al 100% que se trataba de Demet, pero las redes sociales se incendiaron. Los fans comenzaron a investigar a fondo, buscando cualquier pista que pudiera confirmar o desmentir el rumor. Y como era de esperarse, encontraron algunas coincidencias interesantes. El nombre del misterioso italiano no tardó en salir a la luz, se trataría de un empresario llamado Lorenzo Ricci. Lorenzo, al parecer, es un hombre de negocios exitoso con una pasión por el arte y la cultura italiana. Sus redes sociales están llenas de fotos de paisajes impresionantes, restaurantes elegantes y eventos exclusivos. Y lo más importante, Lorenzo sigue a Demet en Instagram y ha dado me gusta a varias de sus fotos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, como todos sabemos, Demet Özdemir tuvo una relación muy mediática con Can Yaman, otro de los grandes galanes de las telenovelas turcas. Su romance, que surgió durante el rodaje de la exitosa serie Erkenci Pájaro Madrugador, cautivó a millones de fans en todo el mundo. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Se les veía felices, enamorados y listos para construir un futuro juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación entre Demet y Can llegó a su fin de forma repentina y hasta cierto punto misteriosa. Los rumores sobre una posible ruptura comenzaron a circular poco después del final de Erkenci. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de presiones externas y de la dificultad de mantener una relación a distancia, ya que Can se mudó a Italia para continuar su carrera actoral. La confirmación oficial de la ruptura llegó meses después, dejando a los fans con el corazón roto. Tanto Demet como Can se mantuvieron herméticos sobre los motivos de la separación, pidiendo respeto a su privacidad. Y aunque ambos han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su romance aún permanece vivo en el corazón de muchos fans.
Es por eso que la noticia del supuesto romance entre Demet y Lorenzo ha generado tanta controversia. Muchos fans se preguntan si Demet ha superado por completo su relación con Can. Otros, en cambio, celebran la posibilidad de que haya encontrado el amor nuevamente. Y por supuesto, están los que sueñan con una reconciliación entre Demet y Can. La verdad es que solo Demet sabe lo que realmente está pasando en su corazón. Pero como espectadores no podemos evitar especular, analizar y debatir sobre su vida amorosa. Es parte del encanto de ser fan. Nos sentimos conectados con nuestros ídolos, nos preocupamos por su felicidad y queremos lo mejor para ellos. Ahora bien, volviendo al tema de Lorenzo, es importante recordar que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial de que Demet esté saliendo con él. Las fotos borrosas y los rumores en redes sociales no son suficiente evidencia para afirmar que existe una relación entre ellos. Podría tratarse simplemente de una amistad, o incluso de una confusión. Pero si realmente Demet ha encontrado el amor en Italia, qué bueno por ella. Se merece toda la felicidad del mundo. Y si no es así, y solo se trata de un rumor, pues también está bien. Demet es una mujer independiente, exitosa y con mucho que ofrecer. Estoy segura de que encontrará el amor cuando menos lo espere. En cuanto a Can Yaman, la verdad es que no sabemos mucho sobre su vida amorosa actual. Desde su ruptura con Demet, se le ha vinculado con varias mujeres, pero ninguna relación ha sido confirmada oficialmente. Can se ha enfocado en su carrera actoral, protagonizando exitosas series en Italia y en otros países. Hace poco Can generó controversia al comentar una foto de Demet en Instagram. Algunos fans interpretaron su comentario como un signo de arrepentimiento, mientras que otros lo vieron como un simple gesto de amistad. La verdad es que no sabemos qué intenciones tenía Can al hacer ese comentario. Pero lo que sí sabemos es que el recuerdo de su romance con Demet aún sigue generando emociones en muchos fans. En resumen, la situación actual es la siguiente: Demet Özdemir ha sido vinculada sentimentalmente con un empresario italiano llamado Lorenzo Ricci. Los rumores surgieron a partir de unas fotos borrosas y de comentarios en redes sociales. Hasta el momento, no hay ninguna confirmación oficial de que exista una relación entre ellos. Mientras tanto, Can Yaman sigue enfocado en su carrera actoral y, aunque ha comentado una foto de Demet en Instagram, no hay indicios de una posible reconciliación. Así que, ¿qué está pasando realmente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo el tiempo dirá si los rumores sobre Demet y Lorenzo son ciertos, o si se trata simplemente de una confusión. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando del talento de Demet y Can en la pantalla, y esperar a que nos sorprendan con nuevas noticias y proyectos emocionantes. Y hablando de proyectos emocionantes, no puedo dejar de mencionar la próxima serie de Demet, que promete ser un éxito rotundo. La serie, cuyo título aún no ha sido revelado, cuenta con un elenco de lujo y una historia que promete engancharnos desde el primer capítulo. Estoy segura de que Demet nos volverá a cautivar con su talento y su carisma. En cuanto a Can, también tiene varios proyectos en puerta, tanto en Italia como en otros países. Su carrera actoral está en pleno ascenso, y estoy segura de que lo veremos brillar en nuevos papeles y desafíos. Así que mientras esperamos a que se confirmen o desmientan los rumores sobre la vida amorosa de Demet, podemos disfrutar de su trabajo y de su talento. Y por supuesto, seguir especulando y debatiendo sobre su vida personal. Porque, seamos honestos, el chismecito es parte de la diversión. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Fue un placer compartir con ustedes mis pensamientos y análisis sobre este tema tan jugoso. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son solo rumores y especulaciones. La verdad solo la saben Demet y Can. Hemos cubierto la noticia bomba del posible romance entre Demet Özdemir y un italiano llamado Lorenzo, los orígenes del rumor, la sombra del pasado con Can Yaman, el análisis de las redes sociales y las coincidencias encontradas por los fans, la falta de confirmación oficial y el deseo de felicidad para Demet, así como la trayectoria actual de Can Yaman y sus proyectos futuros. También mencionamos brevemente los próximos proyectos de Demet y Can. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa mucho para mí contar con su apoyo y su compañía. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que Demet está saliendo con Lorenzo?
¿O piensan que solo se trata de un rumor? ¿Les gustaría ver una reconciliación entre Demet y Can? Entenme todo lo que piensan. Me encanta leer sus comentarios y saber sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Y por supuesto síganme en mis redes sociales para estar al día con las últimas noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día lleno de alegría y energía positiva. Hasta la próxima. Ahora bien, para darle más carnita a este chismecito, vamos a profundizar en algunos aspectos clave y a explorar las posibles ramificaciones de esta situación. Porque aquí no nos quedamos con la superficie, queridísimos. Asterisco el misterio de Lorenzo Ricci. ¿Quién es este galán italiano? Asterisco. Como ya les conté, el nombre que resuena con más fuerza en los pasillos del chismorreo turco es el de Lorenzo Ricci. Pero, ¿quién es realmente este hombre que, según los rumores, podría haberle robado el corazón a Demet Özdemir? Lorenzo, al parecer, es un hombre de negocios de ascendencia noble. Se dice que su familia tiene raíces históricas en la Toscana y que poseen viñedos y bodegas de renombre en la región. Imagínense un príncipe moderno del vino. Según su perfil de LinkedIn, Lorenzo es un inversor en startups tecnológicas, con un marcado interés en proyectos relacionados con la sostenibilidad y el arte. Además, es un apasionado coleccionista de arte contemporáneo y participa activamente en eventos culturales en Italia y en el extranjero. Las fotos en sus redes sociales confirman su estilo de vida lujoso y sofisticado. Se le ve disfrutando de cenas en restaurantes con estrellas Michelin, asistiendo a inauguraciones de galerías de arte y navegando en yates por la costa amalfitana. Un verdadero dolce vita. Sin embargo, más allá de su aparente opulencia, Lorenzo también parece ser un hombre discreto y reservado. No concede entrevistas y mantiene su vida personal alejada del ojo público. Sus perfiles en redes sociales están cuidadosamente curados y no revelan mucho sobre sus relaciones personales. Entonces, ¿cómo se conocieron Demet y Lorenzo? Esa es la gran pregunta. Algunos fans especulan que podrían haberse conocido a través de amigos en común en el mundo del arte. Otros sugieren que su encuentro podría haber sido más fortuito, tal vez durante las vacaciones de Demet en Italia. ¿Quién sabe? El misterio es parte del encanto, ¿no creen? Demet y Can, un amor de telenovela que marcó una época. No podemos hablar del presente amoroso de Demet sin recordar su pasado con Can Yaman. Su relación fue un torbellino de emociones que mantuvo en vilo a millones de fans en todo el mundo. Su química en Erkencikus era tan palpable que trascendió la pantalla y se convirtió en un romance real. Se les veía juntos en eventos, viajes y entrevistas, irradiando felicidad y complicidad. Los fans los adoraban y los bautizaron con el cariñoso nombre de Candem. Parecía que su historia de amor era de cuento de hadas, destinada a durar para siempre. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. La relación entre Demet y Can llegó a su fin de forma repentina, dejando a los fans con el corazón roto y muchas preguntas sin respuesta. Los motivos de la ruptura nunca fueron revelados públicamente. Se especuló sobre diferencias en sus personalidades, presiones profesionales y la dificultad de mantener una relación a distancia. Algunos incluso sugirieron que la intensidad de la fama y la atención mediática pudieron haber afectado su relación. Independientemente de las razones, la ruptura entre Demet y Can dejó una cicatriz en el corazón de muchos fans que aún sueñan con una posible reconciliación. Y es precisamente esa esperanza la que alimenta la controversia en torno al supuesto romance entre Demet y Lorenzo. Can Yaman, arrepentimiento o simple amistad, El comentario de Can Yaman en una foto de Demet en Instagram fue como echarle leña al fuego a la controversia. Los fans se dividieron en bandos, los que interpretaron el comentario como una señal de arrepentimiento y los que lo vieron como un simple gesto de amistad. Algunos fans argumentaron que el comentario de Can revelaba un sentimiento de nostalgia y un deseo de retomar la relación con Demet. Otros, en cambio, señalaron que Can siempre ha mantenido una actitud cordial hacia Demet y que su comentario no tenía ninguna intención oculta. La verdad es que solo Can sabe lo que realmente quiso decir con su comentario.
Pero independientemente de sus intenciones, el hecho es que su gesto generó una gran repercusión en las redes sociales y reavivó el debate sobre su relación con Demet. ***¿Qué busca Demet en el amor? ***. Para entender mejor la situación actual, es importante analizar qué busca Demet Özdemir en el amor. A lo largo de su carrera, Demet ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una gran ambición profesional. Ha trabajado duro para alcanzar el éxito y no tiene miedo de tomar decisiones difíciles. En el amor, Demet parece buscar a alguien que la apoye en sus aspiraciones, que la haga reír y que la inspire a ser la mejor versión de sí misma. También es importante destacar que Demet valora mucho su privacidad y no le gusta exponer su vida personal al ojo público. Por lo tanto, es comprensible que se mantenga discreta sobre su supuesto romance con Lorenzo Ricci. ¿Un nuevo capítulo para Demet o un simple rumor? La pregunta del millón es, ¿está Demet Özdemir realmente saliendo con Lorenzo Ricci? La respuesta por ahora sigue siendo incierta. Como ya les dije, no hay ninguna confirmación oficial de su relación y todo se basa en rumores y especulaciones. Sin embargo, la posibilidad de que Demet haya encontrado el amor nuevamente es emocionante y alentadora. Se merece ser feliz y encontrar a alguien que la ame y la valore por lo que es. Si el romance con Lorenzo es cierto, le deseamos lo mejor a Demet y esperamos que su relación sea duradera y llena de amor. Y si no es así, estamos seguros de que Demet encontrará el amor cuando menos lo espere. El futuro de Can Yaman, nuevos horizontes y desafíos ***. Mientras tanto, Can Yaman sigue adelante con su carrera actoral en Italia y en el extranjero. Ha protagonizado exitosas series y películas y se ha convertido en uno de los actores turcos más reconocidos a nivel internacional. Can es un hombre ambicioso y talentoso que no tiene miedo de asumir nuevos desafíos. Está constantemente buscando nuevos proyectos que le permitan crecer como actor y expandir sus horizontes. Aunque su relación con Demet terminó hace tiempo, su recuerdo aún permanece vivo en el corazón de muchos fans. Y aunque una reconciliación parece poco probable, nunca se sabe lo que puede deparar el futuro. Conclusión, el chismecito continúa, En resumen, la situación actual es un torbellino de rumores, especulaciones y emociones encontradas. Demet Özdemir ha sido vinculada sentimentalmente con un empresario italiano llamado Lorenzo Ricci, pero no hay ninguna confirmación oficial de su relación. Mientras tanto, Can Yaman sigue enfocado en su carrera actoral y, aunque ha comentado una foto de Demet en Instagram, no hay indicios de una posible reconciliación. La verdad es que solo el tiempo dirá qué está pasando realmente en el corazón de Demet y Can. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de su talento en la pantalla y especulando sobre su vida personal. Porque, seamos honestos, el chismecito es parte de la diversión. Más detalles jugosos para los chismosos empedernidos ***. Para aquellos que aún no están satisfechos con toda esta información, y sé que hay muchos así por aquí, les tengo más detalles jugosos que he recopilado de mis fuentes secretas. El círculo cercano de Demet Algunos insiders aseguran que Demet ha estado saliendo discretamente con Lorenzo durante varios meses y que su relación se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Se dice que Lorenzo ha viajado a Turquía para visitarla y que han pasado tiempo juntos en secreto. La reacción de la familia de Demet Según mis fuentes, la familia de Demet está encantada con Lorenzo. Lo consideran un hombre educado, respetuoso y con una gran sensibilidad artística. La agenda apretada de Demet La apretada agenda de Demet podría ser un obstáculo para su relación con Lorenzo. Demet está constantemente viajando por trabajo y tiene poco tiempo libre para dedicar a su vida personal. La distancia entre Italia y Turquía La distancia entre Italia y Turquía también podría ser un factor a tener en cuenta. Mantener una relación a distancia es difícil y requiere de mucho esfuerzo y compromiso. El peso de la fama La fama y la atención mediática también podrían afectar la relación de Demet y Lorenzo. La presión de los fans y los medios de comunicación puede ser abrumadora y poner a prueba cualquier relación. Teorías conspirativas y rumores descabellados Y como no podía faltar, también les tengo algunas teorías conspirativas y rumores descabellados que he escuchado por ahí.
Un contrato publicitario algunos sugieren que el romance entre Demet y Lorenzo es simplemente una estrategia publicitaria para promocionar una marca de lujo italiana. Una venganza contra Can otros creen que Demet está saliendo con Lorenzo para vengarse de Can por su ruptura. Un plan de Netflix se rumorea que Netflix está planeando una serie protagonizada por Demet y Lorenzo, y que su romance es una forma de generar expectación. Por supuesto, estas teorías son solo rumores y especulaciones sin ninguna base real. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. La próxima movida de Demet y Can Ahora, la pregunta que todos se están haciendo es, ¿cuál será la próxima movida de Demet y Can? Demet se espera que Demet pronto haga un anuncio oficial sobre su vida amorosa. Si realmente está saliendo con Lorenzo, es probable que lo confirme en una entrevista o en sus redes sociales. Can, por su parte, seguirá enfocado en su carrera actoral. Se espera que pronto protagonice nuevas series y películas en Italia y en otros países. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman sigue dando que hablar. Su pasado amoroso y sus vidas actuales siguen generando emociones y especulaciones entre sus fans. Y como dice el dicho, la vida es una telenovela. Así que sigan sintonizando mi canal para estar al día con las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, el chismecito es el alma de la fiesta. Besitos.